Hola, buenos días. Mi nombre es José Fabregat, soy médico especialista en neurocirugía, especialista en medicina hiperbárica y subacuática, director de la Cátedra de Oxigenoterapia Hiperbárica de la Universidad Católica de Murcia, UCAM, y presidente de la Fundación Oxigenoterapia Hiperbárica. Grabamos este vídeo desde el confinamiento para contaros nuestra experiencia en el tratamiento de pacientes con COVID-19 con cámara hiperbárica. Antes de empezar, y porque es de justicia, quisiera agradecer a la dirección del Hospital HLA Moncloa, doctor Vicente Ruiz, doctor Zarco, al Servicio de Medicina Interna, al personal, a los médicos de otras especialidades que están realizando tareas de apoyo en estos momentos tan complicados, al personal del hospital, de las plantas, supervisoras de enfermería, enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, personal de limpieza, lencería y en general a todos los que participan en el tratamiento y de estos pacientes en este momento tan difícil. Especial mención quisiera hacer a Ana Belén Eras, a Adrián Arias, al doctor Guillermo Estrada, a la empresa Oxibárica, que ha cedido e instalado desinteresadamente el equipo en el hospital, y a Marco Ander, que ha participado también de manera desinteresada y voluntaria como técnico operador de la cámara en los tratamientos. Antes de empezar, ya entrando en el tema, para hablar de la cámara hiperbárica, lo primero es deciros qué es la medicina hiperbárica. Según se define en la séptima Conferencia de Consenso Europea de Medicina Hiperbárica, consiste en la administración de oxígeno a presiones no más bajas de 2 atmósferas y con una duración no menor a 60 minutos. Es decir, una atmósfera es la presión que tenemos en condiciones normales ahora, por el hecho de estar viviendo donde estamos. Entonces, eso es una atmósfera. Para que se considere medicina hiperbárica, la conferencia de consenso dice que la presión a la que tiene que estar sometido el paciente tiene que ser por encima de 2 atmósferas. Hay que añadir también que se debe de suministrar oxígeno medicinal al 100% y que ese oxígeno tiene que ser respirado. O sea, no vale aplicar oxígeno local en una herida, en una extremidad. Tiene que ser oxígeno respirado con concentración al 100% y oxígeno medicinal. Hay que hacer especial hincapié en que esto es un tratamiento médico y como cualquier tratamiento médico necesita que un especialista valore al paciente, considere si está indicado o no, si hay alguna contraindicación, porque hay pocas, pero alguna hay, y hacer una prescripción sobre la dosis de medicina que hay que tomar, número de sesiones, presión, tiempo de duración, etc. Este tratamiento médico pues no se toman pastillas, no es inyectable. ¿Cómo recibe un paciente un tratamiento médico? Pues el tratamiento se recibe metiendo al paciente en la cámara hiperbárica. Hay 2 tipos, así genéricamente, de cámaras hiperbáricas: monoplazas, donde cabe un solo paciente, como podéis ver en la foto, y multiplazas, que son cámaras grandes, prácticamente habitaciones, donde se puede tratar 8, 10, 12 pacientes o más de manera simultánea. Los 2 tipos de cámaras tienen sus particularidades, como es normal, pero las 2 sirven para este tipo de tratamiento. La cámara al principio da sensación de agobio, los pacientes se quedan un poco retraídos porque tienen la sensación de que van a estar enclaustrados o muy apretados. Pero como podéis ver en la foto también, con un paciente dentro, la cámara es muy amplia y se puede estar dentro tranquilamente sin tener ningún tipo de sensación de estrechez ni de agobio. Incluso hay modelos que tienen incorporado una televisión y mientras está recibiendo el tratamiento el paciente puede estar viendo una serie, una película, oyendo música, o sea que es relativamente cómodo. ¿Qué efecto tiene la medicina hiperbárica? O sea, ¿qué se consigue entrando en una cámara hiperbárica? El efecto principal, digamos, es un potente regenerador de los tejidos. También mejora la circulación, inhibe la respuesta inflamatoria, participa en la potenciación y en el equilibrio de la respuesta inmune, y una función principal es que aumenta el oxígeno libre en plasma. Y cuando nosotros respiramos, pasa el oxígeno a la sangre y el oxígeno se une a la hemoglobina para repartirse por todo el cuerpo. Y es la manera de que los tejidos a distancia se oxigenan. Por una ley física muy básica, que es la ley de Henry, sabemos que la cantidad de gas disuelto en un líquido es proporcional a la presión a la que está sometido.
Es decir, a más presión, más gas podemos disolver en un líquido. En condiciones normales, en la sangre, como os digo, el oxígeno está unido a la hemoglobina y hay un pequeño porcentaje, una pequeña cantidad de aproximadamente 0,3 mililitros por cada 100 mililitros de oxígeno libre en plasma. Si respiramos oxígeno al 100% y sometemos nuestro organismo a una presión de 3 atmósferas, ese oxígeno libre puede aumentar más de 20 veces. No vamos a entrar en detalle ahora, después retomaremos este concepto. Entonces, cuando empezamos con este problema de la pandemia, del COVID, nos llegaban las noticias de que se trataba de una infección respiratoria con un fallo pulmonar y que había necesidad de aplicar oxígeno por cualquier sistema que tuviéramos. Las autoridades sabían que teníamos que hacer acopio de cualquier sistema que supusiera un aporte de oxígeno, convencional o no convencional. Por eso salieron ideas o inventos como lo de usar las máscaras de buceo, etcétera, y la necesidad de hacer acopio de respiradores. Entonces se nos ocurrió pensar que si el tema era aportar oxígeno, el dispositivo que conocíamos que más capacidad o más potencia tiene de aportar oxígeno es la cámara hiperbárica. Empezamos a buscar esto. Como es una enfermedad nueva, pues no hay experiencia, no hay un histórico, no hay datos previos, y buscando encontramos un trabajo de China donde habían tratado 5 pacientes. En esos 5 pacientes lo que encontraron es que había variaciones en el patrón inflamatorio de la analítica. O sea, se disminuía el dímero D, aumentaba la saturación de oxígeno, aumentaban los linfocitos, disminuía el fibrinógeno, disminuía la PCR. En general había una mejora de los resultados analíticos. La interpretación que hacían nuestros colegas chinos, autores de este trabajo, era que de la oxigenoterapia hiperbárica corrigía la hipoxia sistémica, mejoraba la circulación y la respuesta inmune, y por eso era útil en la infección del virus, y que un tratamiento precoz con oxigenoterapia hiperbárica podía mejorar la eficiencia de los otros tratamientos de base y reducir el uso de ventilación mecánica, incluso de la mortalidad. Esto es lo que decían nuestros colegas chinos, con una experiencia de 5 casos. Pero bueno, como ya digo, al ser una enfermedad nueva, pues tampoco hay experiencia previa y no había mucho más donde buscar. Encontramos también un documento de la Hyperbaric Medicine International, que es una entidad sin ánimo de lucro, que decía que la oxigenoterapia hiperbárica no solo permitía un adecuado aporte de oxígeno, sino que además inhibía el proceso inflamatorio, permitiendo la curación, la mejoría de la infección viral. Este mismo documento hace hincapié sobre lo que dijo el Premio Nobel de Medicina del año 2019, que le dieron el Premio Nobel por el trabajo Oxígeno y Célula, que decía que la hipoxia inducida por algunos factores, o algunos factores inducidos por la hipoxia, mejor dicho, eran reconocidos como los precursores de enfermedades y de crecimiento tumoral, y que la oxigenoterapia hiperbárica salvaba vidas combatiendo la inflamación y la hipoxia. Este mismo documento recuerda que la Organización Mundial de la Salud, en marzo del 2020, hacía un llamamiento y decía que la terapia con oxígeno es el mayor tratamiento para los pacientes con COVID-19, y que todos los países debían de optimizar la posibilidad de utilizar medidores de oxígeno y sistemas de aporte de oxígeno. Termina este documento diciendo que rogaban encarecidamente que a todos los que practican la sanidad consideraran la oxigenoterapia hiperbárica como terapia para los pacientes de riesgo con coronavirus. Entonces, con estos 2 trabajos, pues estábamos convencidos que el uso de la cámara hiperbárica podía ayudar a estos pacientes porque cumplía con esos requisitos. Pero bueno, el caso es que con el paso de las semanas se fue aprendiendo y se fue descubriendo otras
formas, cómo actuaba el virus, qué daños producía, qué mecanismos de acción tenían. Yo no voy a entrar en eso porque no es de mi especialidad y no quiero meter la pata, además de que hay colegas expertos que han documentado y han divulgado estas teorías por diversos medios. Pero, por ejemplo, el doctor Hani Mahfouz comenta que la mecánica pulmonar está intacta y que el problema se debe a una hipoxia severa y un fallo multiorgánico por daño de la hemoglobina. Entonces, como hemos comentado antes, el oxígeno tiene que estar unido a la hemoglobina para repartirse por el cuerpo y oxigenar los tejidos. Si hay un daño de la hemoglobina, no se puede repartir. Los tejidos entran en hipoxia, hay un mecanismo inflamatorio muy importante y ya entramos en una espiral de daño tisular y en una cascada que te lleva a una mala evolución y a un desenlace fatal. Entonces, aquí enlazamos con lo que comentábamos antes. La cámara hiperbárica es capaz de aumentar por mucho, multiplicar por mucho, la cantidad de oxígeno libre en plasma. ¿Qué importancia tiene eso en este caso? Porque podemos oxigenar los tejidos periféricos sin necesidad de que el oxígeno esté unido a la hemoglobina. Es decir, oxigenamos directamente los tejidos. Podemos prescindir del efecto de la hemoglobina. Hombre, desde luego mucho mejor tener las dos cosas. La oxigenación con oxígeno unido a hemoglobina y el oxígeno libre. Pero fallando la hemoglobina, tener un plan B, que es oxigenar los tejidos con el oxígeno libre. También hay algún documento, algún testimonio de médicos que han sido pacientes y que lo han pasado mal con el COVID-19 y que por conocimientos de su especialidad también mencionaban y empezaban a nombrar la importancia no solo del aporte de oxígeno, sino también de la presión. Entonces, conforme iban pasando las semanas y se iban sabiendo más cosas, estas nuevas teorías no solo entraban en colisión con lo que teníamos en mente, sino que reforzaban más la idea de que la cámara hiperbárica, con su capacidad de inhibir los procesos inflamatorios y de oxigenar, de aumentar y corregir la hipoxia, era un arma a tener muy en cuenta en este tipo de pacientes. Con esta teoría y avalado por el conocimiento y por lo que aportaban los documentos que había hasta la fecha, pues comenzamos a tratar pacientes. La idea era evitar el deterioro y conseguir que los pacientes que estaban inestables o que estaban empeorando no llegaran a estar tan mal como para necesitar pasar a la UCI y necesitar tratamientos más invasivos como una intubación y conectarse a un respirador. Entonces esa era la idea original. Comenzamos a tratar pacientes en el Hospital HLA Moncloa, como hemos comentado. Los pacientes los seleccionaba el Servicio de Medicina Interna. O sea, el Servicio de Medicina Interna, en función de las necesidades que tenía con los pacientes, nos los comentaba, se hacía una valoración para ver si eran candidatos o no, o había alguna contraindicación, y se trataba. No había criterios de selección previos para someterla a tratamiento, por varios motivos. Uno de ellos, digamos, ético, moral, porque no podíamos negar el tratamiento a ningún paciente porque no teníamos criterio para ello, en base a que le decíamos a alguien que no le tratábamos. Y por otro lado, porque nosotros tratábamos a los pacientes a solicitud de medicina interna sin conocer los antecedentes, o sea, el histórico de esos pacientes, para no entrar de manera subconsciente en una selección de pacientes que nos pudieran interesar y que eso pudiera condicionar el resultado final. De esta manera era lo más neutral posible. Es una muestra pequeña porque son 7 pacientes y además una muestra heterogénea porque los pacientes estaban en diferentes estadios de la enfermedad, no todos llevaban el mismo tiempo ingresado, de edades diferentes, con patologías de base diferentes, con necesidades diferentes, o sea, pero la idea era tratar los pacientes y frenar el deterioro para que no entraran en problemas mayores. Sobre estos pacientes, como he comentado, el manejo del tratamiento de base
lo llevaban sus médicos responsables. Nosotros solamente valorábamos la parte de la medicina hiperbárica y el tratamiento en cámara. El tratamiento de base, la indicación de analíticas, pruebas complementarias, aporte de oxígeno, era decisión del internista. Nosotros no teníamos acceso a esos datos para no estar también condicionados y los médicos responsables nos facilitaron toda la información una vez concluidas las sesiones. El principio del tratamiento, o sea, el primer paciente comenzó a tratarse el 7 de abril y la última sesión del último paciente fue el 17 de abril. O sea, entre el 7 y el 17 de abril se llevó a cabo el tratamiento de todos los pacientes. Y este vídeo se graba la semana siguiente para haber tenido tiempo de recopilar datos, analizarlos y ver la evolución. De entrada decir que todos los pacientes toleraron muy bien el tratamiento, o sea, no hubo ninguna incidencia, ninguna complicación, ningún efecto adverso. Se pudo completar el tratamiento en todos, no hubo que parar ninguna sesión y lo toleraron muy bien, cosa que ya es importante. Más aún, la sensación subjetiva o lo que nos comentaban los pacientes con las sucesivas sesiones era que la sensación subjetiva de mejoría la tenían todos, en mayor o menor grado, pero todos referían estar mejor o haber notado algo. Y lo que era muy manifiesto era que cuando llegaban a la cámara, pues tenían todo su dificultad respiratoria, su fatiga, muchos con tos, algunos importantes, y en la cámara, dentro de la cámara, se relajaban, se les pasaba la fatiga y desaparecía la tos, con lo cual los tratamientos fueron cómodos, los pacientes estuvieron a gusto y lo soportaron bien, no hubo ningún problema. Sobre los resultados de estos 7 pacientes, bueno, pues tenemos 2 grupos de pacientes, 5 que estaban en una situación comprometida, con riesgo de empeorar y de necesitar maniobras más invasivas, y otros 2 que estaban relativamente bien, pero que no acababan de despegar del todo y estaban ahí necesitando asistencia hospitalaria porque no podían recuperarse definitivamente. De los que estaban peor, pues ha habido evoluciones heterogéneas. Ha habido un paciente que además se tenía problema de anemia, fenómenos trombóticos, con una analítica que mejoró poco. Es verdad que el dímero D disminuyó, también hubo un descenso importante de la PCR, pero el resto de la analítica, linfocitos, fibrinógeno, ferritina, no era bueno, por lo menos sobre el papel, y sin embargo sí que se consiguió mejorar la saturación de oxígeno y reducir de manera importante el aporte externo de oxígeno, con lo cual a día de hoy, hasta la fecha de la edición de este vídeo, el paciente puede seguir siendo controlado en planta con las medidas de soporte como hasta ahora. Otros 2 pacientes que también estaban en una situación comprometida han tenido una evolución analítica muy oscilante, muy errática. O sea, mejoraban del dímero D, algunos mejoraban de linfocitos, la PCR y el fibrinógeno bajaba pero después volvía a subir. O sea, una analítica poco concluyente y muy oscilante. Sin embargo, en uno de ellos sí que se consiguió mantener una saturación buena de oxígeno, reduciendo de manera importante el aporte de oxígeno externo, y de hecho incluso se comenzó con rehabilitación física, o sea que la situación clínica del paciente mejoró más de lo que podían transmitir los resultados objetivos de la analítica. El otro paciente estaba un poquito más pillado y aunque siguió necesitando un aporte de oxígeno mayor, pero también con una estabilidad en cuanto a la saturación de oxígeno. Entonces, estos 3 pacientes, que partíamos de una situación inicial complicadilla, pero siguen estando en planta con tratamiento convencional. Hubo un 4º paciente que dio un salto más en cuanto a la evolución,
La analítica mejoró, la ferritina prácticamente se quedó como estaba, pero aumentó el número de linfocitos, bajó el fibrinógeno, bajó el dímero D, bajó mucho la PCR y mejoró mucho la saturación de oxígeno con un aporte mucho menor del que necesitaba inicialmente. De hecho, fue llamativo cuando, después de la segunda sesión, cuando ya bajó otro día, que nos refería que él decía que estaba eufórico, hasta tal punto que nos pidió información, habló con el fabricante, pidió información sobre la cámara, nos pidió documentación sobre el tratamiento, o sea, se interesó mucho porque decía que se encontraba muy bien y que quería tener conocimiento de cómo funcionaba esto. Entonces, este fue un paciente que fue un poquito más allá, no solo no empeoró y se controló, sino que mejoró de una manera que yo creo muy satisfactoria. El quinto paciente quizá es el que más nos ha impactado. Nos lo comentó la compañera de medicina interna, porque era un paciente que necesitaba mucho oxígeno y que no iba bien y se estaba torciendo la cosa y se estaban preocupando. Entonces saturaba con un aporte de oxígeno importante, tenía saturaciones relativamente bajas. Bueno, pues se sometió al tratamiento con la cámara hiperbárica y, pues sorprendentemente o no, porque no sabíamos cuál iba a ser la respuesta, mejoró todos los parámetros de la analítica, o sea, linfocitos, fibrinógeno, dímero D, ferritina, PCR, la analítica mejoró globalmente y además mejoró mucho la saturación y se pudo ir retirando progresivamente el aporte de oxígeno. Tanto es así que días después de haber acabado el tratamiento en la cámara hiperbárica, ya os he comentado las fechas, inicio 7, el último paciente 17, pues en el momento de la grabación de este vídeo, el paciente ha sido dado de alta hospitalaria, o sea, se ha ido a su casa, cosa que nos ha sorprendido gratamente por la situación de inicio y porque han podido darle el alta. Como digo, el alta no depende de nosotros, ni participamos en el alta, es una decisión de medicina interna, con lo cual no hay, digamos, contaminación o no hay influencia de unos sobre otros, y si le dan el alta es porque ellos consideran que está en condiciones de hacerlo. Los otros dos pacientes restantes son estos pacientes que estaban, cuando llegaron al tratamiento con oxigenoterapia hiperbárica, en una condición mejor que los anteriores. Habían pasado, sobre todo uno de ellos, una época bastante difícil al inicio del ingreso, pero con el tratamiento que se le había puesto y con el tiempo habían ido mejorando. Pero no acababan de dar el salto definitivo, estaban muy necesitados de aporte de oxígeno y cuando se les quitaba el oxígeno desaturaban. Entonces, claro, en esas condiciones pues tenían que estar en el hospital porque eran muy oxígeno dependientes. Entonces se trataron en la cámara, se le dieron las sesiones que habíamos pautado como protocolo y también la sorpresa muy agradable y muy satisfactoria es que los dos pacientes se han ido de alta hospitalaria, con lo cual tenemos 7 pacientes tratados, ninguno ha empeorado de su situación previa, ninguno ha necesitado medidas más invasivas y más agresivas, incluso 3 de los pacientes que hemos tratado están de alta hospitalaria. Entonces, ante esto, ¿qué podemos decir? Pues somos conscientes de que es una serie corta, heterogénea, y es evidente que no se pueden sacar datos concretos y conclusiones definitivas. Pero claro, con esta experiencia sí que podemos ver que la tendencia que han seguido estos pacientes va en la misma línea de lo que hablan nuestros colegas del trabajo chino y de lo que reporta algún otro especialista de otros países, con lo cual la respuesta es bastante, se equipara bastante a lo que habíamos leído y a lo que teníamos en mente. Como digo, no podemos sacar conclusiones, ni ser tajantes, ni ser concretos, pero sí que esto nos permite, con humildad y con prudencia, sumarnos a la recomendación que hacen los colegas de otros países de utilizar la oxigenoterapia hiperbárica en pacientes con COVID-19. Está claro que necesitamos tener más pacientes, tener más experiencia, extender este tipo de tratamiento y ampliar el conocimiento para poder recoger los datos suficientes para poder hacer protocolos adecuados a cada grupo de pacientes
y a cada momento, en cada estadio de la enfermedad. Este tipo de tratamientos es evidente que no se puede hacer ni en cualquier sitio ni con cualquier equipo. Por las características de la enfermedad, a día de hoy creo que es impensable hacer un tratamiento ambulante de estos pacientes. Esto habría que hacerlo en ámbito hospitalario. En cuanto a los equipos, en España hay instalados unos cuantos equipos, menos de los deseables, pero unos cuantos equipos de distintos modelos, de distintas marcas, tanto monoplazas como multiplazas. O sea, hay variedad donde elegir, pero sí que es verdad que tienen que tener unas características o cumplir unos requisitos mínimos. Tienen que tener su certificado de industria, su certificado de sanidad, usar oxígeno medicinal, trabajar con oxígeno al 100%, tienen que tener su medidor de oxígeno para saber que realmente el trabajo que estamos haciendo cumple con esas características, y muy importante que trabajen con presiones altas, porque como hemos visto, la cantidad de oxígeno disuelto en plasma depende directamente de la presión a que está sometida. Entonces no podemos prescindir de la presión, o sea, es un requisito que no se puede saltar o que no se puede compensar con otra cosa. El efecto de la presión es el que es, y es de lo que depende directamente el que haya más oxígeno disponible en la sangre y que pueda llegar a oxigenar tejidos a distancia. Entonces, en vista de todo esto, pues yo creo que pediría a la gente que está en condiciones de poder realizar este tipo de tratamiento que lo tenga en cuenta, que dé un paso adelante, porque pensamos que esto puede ser importante y ayudar a mucha gente, y a las autoridades sanitarias pues que sepan que esto está ahí, que no hay evidencia porque no ha habido tiempo, porque es una enfermedad reciente que nos ha pillado a todos, que lo primero ha sido la emergencia sanitaria, intentar salvar a todo el que se pueda, pero que los datos apuntan, o parece que apuntan todos hacia la misma dirección, y que sería conveniente, incluso necesario, proveer de este tipo de terapia en el mayor número de sitios posibles, porque esto no se ha acabado, estamos de lleno en la enfermedad, hay muchos pacientes que pueden beneficiarse de esto, y también porque, Dios no lo quiera, pero no es imposible, no sabemos qué puede pasar en el futuro, de cuánto puede durar o si hay algún rebrote, y sería bueno hacer una previsión con tiempo de este tipo de terapia, y que se hubiera en todos los territorios y se extendiera este tipo de tratamiento. No sé si he sido capaz de explicar todo esto con suficiente claridad, espero que sí, y nada, simplemente desear que los pacientes sigan yendo bien, que esto haya sido de vuestro interés, y nada, muchas gracias.